Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que en casa, como todos. Bueno, soy Pepe Zapata, soy creador del Guitar Fab Lab, Guitarra Fábrica Laboratorio. Los objetivos que pretende este proyecto son variados. Los podría clasificar en tres bloques. El primero, la investigación; el segundo, la formación o el experiencial, o sea, el poder tener una experiencia tanto histórica como musical; y un tercero, la creación de productos culturales, ya sean eventos o ya sean productos digitales, como son hoy día el documental o los productos multimedia. También aprovecho para dar un saludo a todos esos compañeros de la cultura y del arte que tanto nos han apoyado estos días y que nos han dado fuerzas para este encierro, este estado de alarma. Y bueno, desearles que tengamos un retorno a las calles con conciertos, con teatro y mucha energía para lo que nos espera, que tendremos que trabajar para construir y para poder hacer cosas imaginables, siempre imaginables, porque los artistas tenemos imaginación. Desde las cuevas hemos imaginado, el hombre desde las cuevas se ha reinventado, cada generación evolucionó a través del conocimiento. Y eso es lo que hacemos los artistas. Así que os doy las gracias por todo el esfuerzo que estáis realizando para que todos nos sintamos felices y sigamos aprendiendo, que es una de las cosas fundamentales para las que sirve el arte, una pedagogía para el entretenimiento. La transculturación es un término antropológico que quiere decir que una cultura transmite a otra unos rangos culturales y esa mezcla genera otra cultura, como puede pasar en el origen de músicas como el flamenco, el jazz, el tango o músicas tan modernas como el rock, el pop o el trap. Voy a contar esta idea con una receta. Cogemos tomate y pimientos que vienen de América, cebolla, pepino y ajo que viene de Asia. Lo mezclamos con sal y agua que tenemos aquí, le echamos un poquito de aceite de oliva y sale gazpacho andaluz. Eso es el resultado cultural. Todas estas culturas africanas tienen una serie de tambores y de organografías que la utilizan en África. Pero debido al traslado forzoso de estos esclavos desde África a América, y que no pudieron transportar sus instrumentos y que se les prohibió, Fernando Ortiz nos dice que todo lo que hace ruido hace música. Ellos sustituyeron una serie de elementos y de envases relacionados también con los alimentos, los sustituyeron por estos tambores. El cajón es un elemento que se utiliza en esas rutas, cajones de bacalao, cajones de pescado, cajones de frutas, de legumbres, que se utilizan para alimentar a la población, se convierte después en tambores. Los barriles se convierten en congas. Las claves son clavos que se utilizaban para construir en los barcos. Las sartenes de la cocina también se aporrean y se utilizan también como campanas africanas, como instrumentos. Instrumentos de frotación, como el caso de un rallador o una botella, ¿no? Que aquí también se utiliza en España, la botella de anís, o envases que se percuten en su boca, como las cántaras, o cencerros que se utilizaban en la agricultura, que después se convertirán en los cencerros que llevan las baterías. Estos cajones harán una configuración y una organografía que se queda hasta nuestros días. Bueno, para que veáis que realmente son cosas recicladas, lo estamos haciendo porque, aparte de los cajones que os vamos a hablar, los cajones realmente salieron de aquí, de los cajones. Y mi amigo Darko os va a enseñar los modelos que hemos fabricado con precisamente cajones de muebles. Hola, muy buenas tardes. Pues soy Darko Ostojic y voy a enseñaros un poquito la colección de cajones que hemos hecho de reciclado. Y siguiendo la historia de los cajones, ya se sabe de que vienen de los muebles del siglo XIX. Por ejemplo, este es exactamente esto, del siglo XIX. Y aquí tenemos más cajones maravillosos. Este transportable
para llevarlo de picnic. Estos son lapiceros, caja de vino. Pero para que veáis que había una infinidad de variedad y de formas que daban la oportunidad de aporrear cualquier tipo de caja. Esos envases se utilizaron también de una manera de camuflaje. Un tambor era algo que se veía y que generaba pues problemas con la justicia. En cambio una caja pues estaba ahí abandonada y no tenían ningún problema y era bastante fácil de eludir problemas para poder hacer fiestas. Cajones prácticamente se encontraban en toda América. Actualmente los más famosos son los cajones cubanos, mexicanos y peruanos. El más famoso de todos, sin duda alguna, es el peruano. Voy a empezar explicando los cajones cubanos. La forma de tocarlos, se tocaban en los laterales, en una cara por delante y otra en un lateral. O sea, se tocaba como si fuera un tambor de doble cara, como un bimembranófono, llamado en Cuba batá. Aquí os enseño unos dibujos del libro de Fernando Ortiz. Y también tengo un dibujo de primero de siglo que nos lo cedió el Museo de Bellas Artes de La Habana, donde también podéis ver un ensamble donde están los músicos tocando con un cajón. Hay una muestra de una ceremonia o cajón para los santos que grabé en La Habana, y así podéis ver una muestra de ejecución de cómo se tocan los cajones en Cuba. La guitarra viajó a América y su antecesora, la vihuela, viajó desde el primer viaje de Colón. O sea, lleva 500 años en América instalada. Pero uno de los momentos más peculiares de la mezcla entre la percusión afroamericana y la guitarra fue Paco de Lucía, cuando conoció a Castro Soto en Perú hace unos 40 años y le regaló él un cajón que ha sido el que se ha convertido en el cajón flamenco. Aquí tenéis una muestra de cómo baila y toca el cajón Castro Soto, la persona que le pasó este instrumento de percusión a Paco. También zapatea, porque el zapateo es uno de los antecedentes andaluces que están en América. El zapateo lo encontramos en Cuba, lo encontramos en México y lo encontramos en Perú. Castro es un gran zapateador. Aquí tenemos a Rubén Dantas, artista brasileño, percusionista, que acompañaba a Paco de Lucía en ese viaje a Perú y fue la primera persona en recibir ese cajón y en incorporarlo al flamenco prácticamente a los días siguientes de dárselo en la gira americana. Rubén Dantas creó un estilo y en la actualidad ha creado una marca de cajones donde se aplican innovaciones para la percusión. Muy interesante esta transferencia también del mundo americano al flamenco. No todos los cajones tenían forma de cajón, porque se podía utilizar prácticamente cualquier forma. Aquí tenéis a Pepe Durán, gran etnomusicólogo peruano, que tiene un cajón de Monserrate, al cual le hemos hecho una réplica, que ahí lo tenéis a mano derecha, una de las réplicas que hemos hecho en el taller, y bueno, la tenemos expuesta en el laboratorio. Es una de las cosas que nos interesa mucho, hacer réplicas de instrumentos antiguos. Iconografía pintórica, tengo a Vandaluce, pintor español afincado en Cuba, que pintó mantones de Manila, otra aculturación, un mantón chino que portaban mujeres que no eran flamencas, que eran afrocubanas, y dejamos que en la fiesta de Reyes, en Carnaval y el Corpus, y pudieran salir a la calle con sus diablos, con sus vestimentas africanas,
y las mujeres lucían mantones de Manila, como veis los que están ahí arriba en el altillo donde le está ofreciendo. Aquí tiene otra escena donde está la mujer con el mantón de Manila, y todas estas escenas de diablos y de iremes son una iconografía muy importante dentro de la música cubana y de los folclores. Aquí os dejo una escena de Santiago de Cuba, donde podéis ver una de estas manifestaciones de comparsas de calle, donde se pasean como antaño y que hoy día siguen funcionando, porque está muy arraigada la cultura de la rumba y de los pasacalles y de las comparsas, tanto en carnaval como en muchas festividades, ¿no? Aquí tenéis 3 tambores que se llaman tambores batá. Cada uno se llama itótele, iyá o cóncolo, y son 3 tambores que habían sido sustituidos por los 3 cajones que habéis visto antes. Vais a ver a un constructor que se llama Bencomo y una serie de tambores que hemos catalogado de la cultura afrocubana, muy interesante. Bueno, aquí os dejo con mi compañero Jaco Abel, coordinador de los talleres que se han dado a diario. Hace 2 años, Pepe Zapata, el director del Guitar Fab Lab, me propuso incorporarme a un proyecto que tenía entre manos que me pareció muy interesante. Pepe es un incansable investigador sobre los orígenes de la música, los orígenes de la percusión y los orígenes de la guitarra en particular. Entonces a mí me coincidió porque justo en ese momento yo había publicado un curso de técnicas de guitarra flamenca aplicadas a la guitarra eléctrica, donde se explicaban, yo tenía que dar, doy seminarios, doy clases en el Parque de las Ciencias de Granada diariamente, y ahí desarrollamos todo un programa lectivo para gente muy diversa. Durante un año han pasado aproximadamente unas 20.000 personas de 32 o 35 países distintos, que hablan diferentes idiomas. Se ha hecho los experienciales que he hecho los hago en castellano y en inglés. Y bueno, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje maravilloso. ¿Hablas perfecto? Empieza en los orígenes de la humanidad, es vinculante a todos nosotros. Desde los inicios, las primeras aldeas que tenían esos ritmos fueron evolucionando poco a poco, hasta que se llegó el arco. El arco fue un cambio, el hecho de vibrar una cuerda, como ocurre aquí con la guitarra, lo mismo, se ata una cuerda en 2 extremos y al tensarla suena ese sonido de un arco. Después se pusieron más cuerdas, se le puso una caja de resonancia y empezaron a aparecer los primeros instrumentos cordófonos. Estos han tenido una evolución de miles de años hasta llegar a la guitarra, que apareció en el siglo XVI. La guitarra viajó a este nuevo continente, que era América, que es América. Ahí se desarrolló, empezando por la zona sur y trasladándose después a la zona norte. Ya el siglo pasado tuvo un regreso a su origen, a España, y aquí llegó transformada en una guitarra eléctrica, que es esta que tengo en las manos. El sonido eléctrico, en el año 60, se convirtió en el sonido más deseado, hizo que la guitarra se convirtiera en el instrumento más tocado del planeta, del mundo entero. No se esperaba, pero con la entrada del nuevo siglo, el siglo XXI, la guitarra se ha transformado en un instrumento sintetizado, con lo que la guitarra ha pasado, lo que es la vibración de la cuerda ha pasado de un arco hasta un sintetizador. Incluso hoy en día un móvil o una tablet o un ordenador
tienen aplicaciones que puedes extraer sonido como si fuera una guitarra. Bueno, una mano, cómo no, las manos, las maravillosas manos del hombre. Fabricaban herramientas con piedras y con eso generaban unos ritmos con esas piedras en canteras donde se fabricaban puntas, y al trabajar mucha gente junta se generaron patrones rítmicos. Primeras representaciones artísticas, estas que tenemos del sur de Francia, muy interesante porque tenemos ya los primeros bisontes, y dicen de esta cueva que es la primera realización cinematográfica que se hace, porque se hizo en el interior de una cueva y con el resplandor del fuego, esos animales con muchas patas recreando el movimiento, y un chamán que veréis en las imágenes, os daréis cuenta del potencial que tenían ya artístico, y ese chamán tocaba un arco de boca, que puede ser el primer cordófono, se considera el primer cordófono antecesor de la guitarra. Podría ser con el palo que se golpea, sería la flecha, y lo otro el arco. Bueno, aquí nos vamos a los primeros estados, en el Tigre y el Éufrates, también con esclavos y con transculturaciones de tribus de la zona. Y aquí hemos ido para investigar liras y instrumentos cordófonos mucho más complicados, con caja de resonancia y con inspiración en los alimentos, ya que esto era una revolución agrícola y ganadera. Aquí tenéis el estandarte de Ur, y vienen de unas excavaciones del British Museum y de Pensilvania, que en el 1929 se presentó en España. Como podéis ver, las liras tienen forma de toros o de bueyes. ¿Y por qué? Porque esos bueyes y esos toros eran, otra vez, la cocina. Eran elementos que tenían mucha carne, que servían para los arados, porque ya se había inventado el arado, porque servían para tirar de carros, porque ya se había inventado la rueda. Entonces la importancia que tenían estos animales eran sagrados. Estamos haciendo un trabajo de recuperación y de documentos entre Pensilvania y el British Museum, y con Christos Canelo estamos haciendo la recreación de las liras para unas jornadas que, bueno, debido al coronavirus, pues se nos ha quedado pospuestas para más adelante. Pero él está haciendo un trabajo espectacular de recuperación de estas liras, y aquí lo veis en el taller, y escuchando un poco la lira como suena, la primera maqueta que hemos hecho. Las próximas que vamos a construir son mucho más grandes, y esperamos que podamos realizar esta actividad de aquí a poco, cuando entremos otra vez en la famosa nueva normalidad. Bueno, estamos en el Nilo, cambiamos de río, nos vamos a Egipto, dos culturas que convivieron, coexistieron, Mesopotamia y Egipto. Volvemos a repetir las vacas, volvemos a tener tribus africanas, en este caso nubios, y bueno, el tema de la vaca sigue siendo la vaca, el toro, el buey, siguen siendo elementos muy importantes dentro de la culinaria, y cómo no, son elementos sagrados, los tenemos en forma de momias, y aquí tenemos una serie de herramientas. Aquí entramos ya en cómo se construyen los instrumentos. Los carpinteros ya utilizaban, si veis la maza que utiliza Christos, nuestro luthier, son elementos muy parecidos, constructivos. Y aquí tenemos los primeros laúdes, que será la evolución de lo que ya conocemos como guitarra. Todo parte de un tronco, son monóxilos, madera excavada, y bueno, tienen forma de pera algunos, otros forma alargada, y de aquí pues emanan un montón de instrumentos como este tar iraní, que lo ha construido él,
y con el que os deleitamos, aunque sea un instrumento posterior a esa época, os hacéis una idea por dónde va la investigación y por dónde va la línea de tiempo. La construcción es muy importante en este proyecto. El constructor, y en el caso del constructor músico, es algo que para mí desde que empezamos es fundamental. O sea, es la manera de tener un mapa completo de la investigación para hacerla científica, para poder experimentar, y la arqueología experimental será una de las grandes patas del proyecto y esperamos verla en escenarios, en festivales, esos instrumentos que fabriquemos, porque será un deleite ver el proceso completo, ¿no? Bueno, nos vamos a China, donde estuvimos el pasado septiembre, antes de que se montara todo este lío, y fuimos a buscar la pipa, un instrumento que, bueno, está dentro de los templos, es un laúd tradicional que se tocaba en palacios, se toca a nivel popular y hoy día sigue siendo muy popular. Hemos estado en una feria que es Music Mess y después hemos visitado un museo donde hemos encontrado iconografías como esta, que son de las más antiguas, donde se refleja una pipa china. China es un país increíble, lleno de infinidad de instrumentos, me ha sorprendido y intentaremos volver también cuando se solucione. El trabajo de campo es muy importante en todas estas investigaciones, no es lo mismo verlo en un vídeo, no es lo mismo leerlo en un libro que visitar los sitios. Bueno, aquí estamos en la guitarrería, en el Parque de la Ciencia, dentro del marco de la exposición Play, donde Óscar Muñoz y Aarón García, junto con la visita que lo tenemos aquí, que es un investigador sobre las vibraciones de los instrumentos de cuerda pulsada, específicamente de la guitarra, ha estudiado violines y él está haciendo una investigación con Aarón y hemos colaborado en medición de vibración y de potencia de las tapas. También nos dedicamos con Aarón García y con Óscar Muñoz a la recolección de plantillas y reproducción 1:1 de colecciones y de museos de guitarras tan importantes como la de Torres. Antonio de Torres fue el primer constructor que le da identidad a la guitarra española, a esa que conocemos. Estas son imágenes de una guitarra de Torres. ¿Sabéis que los instrumentos de percusión son los primeros instrumentos que usó el ser humano para hacer música? Entonces la batería se convirtió en el instrumento que es hoy en día, en este instrumento moderno y bueno, la experiencia para todos los de grupos de chavales y chavalas que han pasado por allí ha sido una experiencia en la cual han sido capaces de conocer cómo apareció la música, qué es la música, dónde nos ha llevado la música y a entender que la música viene de nosotros, de nuestro propio cuerpo, de nuestros ritmos internos también, y que además de ser maravillosa, es muy educativa y muy importante la experiencia musical. Bueno, llegamos a la batería. La batería también es un instrumento chino. Sí, tiene más de un 60% de las piezas son chinas y el resto son del antiguo al-Ándalus, los bombos, los platillos, relación con Turquía y reminiscencias también de Oriente. Y bueno, en un principio las baterías vienen de orquestas de New Orleans, que uno iba tocando el bombo, el otro iba tocando la caja, el otro iba tocando platillos. Y bueno, y un día pues se sentó y se puso a tocar la caja, que la tenía apoyada en una silla, y a darle patada al bombo, porque todavía no existía el pie de bombo, y a pegarle al platillo que llevaba el bombo, y se dio cuenta de que podía ser un hombre orquesta. O sea, la batería es un hombre orquesta. Bueno, la guitarra eléctrica nace porque al aparecer la batería produce tanto ruido que la guitarra no se escucha. Entonces se amplifica y la primera guitarra que se amplifica es una hollow parecida a esta que tenéis ahí tumbada, se toca con técnica de slide. Y bueno, volvemos otra vez a la cocina porque la siguiente que vais a ver, también tumbada, es la guitarra sartén, que es una redondita así con el brazo largo. Es un cuerpo sólido y va amplificado por pastillas que a través de magnetismo amplifica cuerdas metálicas, que es la gran innovación que se le hizo a las cuerdas de la guitarra.
Y con esto pues nos damos un cierre de la guitarra americana, que ya ha viajado por todo el mundo y se ha convertido en el instrumento más interpretado, como apuntaba mi amigo Jaco. Es un proyecto que esperamos poder difundirlo en forma de festivales didácticos, de documentales y de exposiciones, y bueno, le estamos poniendo el corazón y que siga la cosa para adelante. Os dejo con un vídeo de Joaquín Sánchez que le hice hace unos años, y os propongo que para estos tiempos de cambio reduce, recupera, recicla, otro mundo es posible y tendremos que cuidar el medio ambiente para que él nos cuide a nosotros. Muchas gracias y espero que os haya gustado la charla. Bueno, para terminar, voy a volver al principio. Esto es como el gazpacho andaluz. Vamos a intentar hacer un producto de alta calidad que con el marinaje y con elementos de América, de Asia, de África, de Europa, podamos construir un proyecto en el kilómetro cero, desde Granada, desde Málaga, desde lo local para lo global. Y espero que vengáis a nuestros próximos eventos y que nos visitéis en el laboratorio. Así que